Buenas tardes, hoy comenzaremos el gran estudio bíblico donde Sonia Martín del Águila va a traer gran palabra sobre nuestro corazón para reformar nuestras vidas y traer algo impresionante para nuestro interior. Así que abrimos nuestra conciencia, abrimos nuestros pensamientos para que la palabra de Dios encuentre refugio dentro de nuestro interior. Así que damos paso a ese gran estudio bíblico de Sonia Martín. Trae palabra de Dios para nuestra vida. Buenas tardes, que el Señor os bendiga. Ya estamos a viernes, ya estamos en nuestro estudio bíblico y vamos a leer. Ha sido un tema bastante diferente. Encontré esta parte de la Biblia y no es una parte suelta, como nada que hay en la Biblia. Pero cuando lo lees y te quedas con lo que quiere decir, es bueno, pero cuando vemos que esto que está escrito, hombres y mujeres de la Biblia han pasado por ello, es como que nos da más la seguridad de que en nuestra vida también podemos pasarlo. Esto está en el capítulo 10 del libro de Hechos, versículos del 11 al 16. Y dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, de ave del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras tanto Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando, y podemos seguir hasta el versículo 16. Esto se hizo 3 veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Antes quiero orar. Señor, te doy las gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que es poder estar en una sociedad, en una cultura que, a pesar de no entenderla, no nos prohíben leer tu palabra. Gracias porque aquí está escrita la vida que tú quieres para nuestras vidas. Haz que nuestra vida cristiana, haz que nuestra santidad, haz que nuestra guía sea esto, Señor. Esto, Señor, sea la base firme de nuestro caminar diario, Padre. Yo ahora te pido por este estudio bíblico para que tú me permitas hablar aquello que tú me has dado, que me permitas transmitir aquello que tú me has enseñado, y que no sea mía, no sea una enseñanza, no sea nada mío, simplemente un instrumento que pueda ayudar a otros y a mí. Gracias, Señor, porque sé que tienes cosas grandes para cada uno de mis hermanos y hermanas, cosas grandes que mis ojos a día de hoy no pueden ver, pero tus promesas son grandes individualmente para cada uno de ellos. Te pido que controles sus mentes, controla mi mente, Señor, y que hoy podamos hablar de ti y que sobre todo tú te glorifiques en esta tarde. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Y antes de entrar en materia, antes de entrar a hablar del significado de este estudio bíblico, quiero empezar diciendo que uno de los mayores errores que podemos cometer es creer que solo tenemos una oportunidad. Y si la dejamos escapar, ya no hay más. Ese es uno de los mayores errores que podemos cometer y que desgraciadamente cometemos.
¿En qué sentido, en qué contexto digo esto? ¿Cuánta gente divorciada, viuda, separada, que lo ha pasado mal con sus parejas, después de ya no estar con esa pareja, por lo que sea, por todo lo que he dicho, piensan que ya pasó su tren? Es una manera, ¿verdad?, de hablar. Que ya pasó su oportunidad y que siempre, para el resto de sus vidas, vivirán solos. O, por ejemplo, que sus negocios que han abierto, ha venido la pandemia y los han tenido que cerrar, o negocios que no han funcionado y han tirado la toalla y no han querido continuar reinventándose, creyendo que se iban a arruinar, lo han vendido todo y se han vuelto a ser trabajadores. O que pierden sus casas, sus viviendas, sus propiedades y entran en depresiones. ¿Cuántos personas que han ganado mucho dinero, no solo personas, actores, no solo cantantes, no solo personas que han ganado dinero por la fama, sino cualquier otra persona que han ganado mucho dinero con sus carreras, se suicidan porque se han quedado sin nada? Nuestro error es creer que ya ahí se acabaron nuestras oportunidades. ¿Y por qué digo que es un error? Porque tenemos un Dios que no nos da una oportunidad. Tenemos un Dios que nos da todas las oportunidades que necesitemos. Si fallamos, no estamos condenados a ir al infierno. Si pecamos, no estamos condenados de por vida a tener una vida arruinada y fea y triste y sola. Si caemos, no estamos condenados a no poder volver a levantarnos. Nuestro Dios es un Dios de muchas oportunidades. Podía haber escogido otro texto para empezar, pero fue el primero que vi y fue el que he querido introducir. Hasta 3 veces dice la palabra. Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hoy vamos a hablar de personas de la palabra. Primer ejemplo, Pedro. Pedro aprendió esta lección, no solo aquí que hemos leído, la aprendió después también. Y vamos a ver otros personajes que también las aprendieron. Pedro camina encima de las aguas. Se hunde. ¿Y qué hace Dios? ¿Y qué hace Jesús? Lo levanta de nuevo. No solo la primera vez que lo llama, sino cuando cae también lo levanta. Y muchos de nosotros hubiéramos dicho, ¡qué incrédulo! Y no digo, ya no quiero, he escuchado que no podemos coger a Pedro en este texto para sacar una enseñanza, sino para sacar aquello que no tenemos que hacer. Y no es así. No es así. A pesar de que nosotros a día de hoy seguimos mirando nuestras aguas, Dios nos levanta y Dios sigue dándonos la mano y nos sigue sacando del agua. En Marcos 14 seguimos hablando de Pedro. Pedro niega 3 veces a Jesús. Y dirás, bueno, pero después ya se murió. Sí. ¿Pero qué dice Marcos 16? 2 capítulos después, Jesús resucita. Jesús se levanta de entre los muertos. Y una de las primeras cosas que dice es, ven, ir y decirle a Pedro que he resucitado. No le importó las veces que le negó. Jesús volvió a darle otra oportunidad a Pedro. Nosotros daríamos otra oportunidad a aquellos que nos hacen daño. Nosotros nos seguiremos cayendo. Yo seguiré pecando y tropezando. Y tú seguirás pecando y cayendo y tropezando.
Pero Dios siempre abrirá otra puerta y no solo nos dará una segunda oportunidad, nos dará una tercera, una cuarta, una quinta, hasta las que necesitemos. Otro ejemplo, Samuel. ¿Cuántas veces tuvo que llamarle Samuel? Y él se levantaba, sí, dígame, Eli, ¿qué necesita? No, yo no te he llamado. Samuel, y vuelve. No, que yo no te he llamado. A la tercera, Samuel, y vuelve, que no te he llamado. Oye, mira, si te vuelven a llamar, di, Señor, heme aquí. Dios no se va a callar. Dios no va a dejar de llamarte. Dios no va a dejar de hablarte. ¿Hasta cuándo? Hasta que le oigamos y le digamos, Dios, heme aquí. Otro ejemplo. Hemos dicho que vamos a hablar de ejemplos. Y esta va a ser la palabra. Hablar de ejemplos, conocer la palabra, conocer aquellas personas que han vivido como nosotros. En Génesis 35:9. La Biblia dice, vamos a leerla, Génesis 35, versículo 9. Apareció otra vez Dios. Dice la palabra otra vez. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Se le aparece a Jacob de nuevo después de que Jacob traicionara a su padre. ¿De quién es hijo? Jacob. Abraham fue su padre. Pues Jacob traiciona a su padre. Y no solo se le aparece Dios después de traicionar a su padre, sino que también había engañado a su hermano Esaú. Acordémonos, por la bendición, por la primogenitura, ¿verdad? Y no solo traicionó a su padre y engañó a su hermano Esaú, sino que engañó a Naamán. Si conocemos un poco la historia, nos damos cuenta de que este hombre no dejó de pecar. Y dice la palabra que Dios otra vez lo bendijo. Después de cometer errores, Dios lo bendijo. Estamos hablando de Jacob, Antiguo Testamento. Estas coletillas es para que entendamos que en el Antiguo Testamento existía la gracia, misericordia de Dios. Otro ejemplo que podemos encontrar en la Biblia y que podemos tener como ejemplo, Moisés. ¿Qué hace Moisés? Antes de todo lo bueno que le ha pasado a Moisés, Moisés asesina a un hombre y se pierde en el desierto para que no lo encuentren. ¿Y con quién se encuentra en el desierto? Dios va a buscar a Moisés al desierto. Ni su familia, ni sus amigos, ni sus colegas van a buscar a Moisés. No, Dios es el que de nuevo va a buscar a Moisés. Y muchos de nosotros lo que hacemos es cuando un hermano lo pasa mal, darle de lado. O cuando un hermano decide simplemente apartarse de tu lado porque algo considera que no es correcto, le giras la cara. O cuando un hermano en la fe decide seguir el plan y la voluntad de Dios, seguir a Cristo y le giras la cara, te cruzas de calle. A mí me pasa. Yo tengo hermanos, desde el día que me convertí, que cuando tomemos mi familia y yo la decisión de seguir a Cristo de la manera que Él quería que le siguiéramos, y era haciendo iglesia en casa, se me cruzan de calle, me ven y no saludan. Eso somos nosotros. Y no hablo de que los demás, y yo no. Todos los seres humanos somos así. Actuamos en justicia cuando nosotros no somos nadie para juzgar. Recordemos que a Moisés ni amigos, ni familia, ni personas conocidas, nadie de todo eso van a buscarlo. El que de nuevo va a buscarlo es Dios.
Otro ejemplo, Abraham. ¿Qué hace Abraham? Abraham ya tiene la promesa de que va a ser padre de multitudes. Abraham ya se le ha dado la promesa de que su descendencia será muchísimas más que las estrellas que hay en el cielo. Abraham ya tenía la promesa de que su descendencia iba a ser tan grande y bendita como la arena del mar, la arena de la playa, la arena que había en el agua. Y aún así, Abraham se acuesta con Agar, con una de sus sirvientas, con una de sus concubinas, porque su mujer no puede tener hijos. Se acuesta con ella fuera de la voluntad y del plan de Dios para su vida. ¿Y qué hace Dios? ¿Lo aparta? ¿Lo hunde en el agua? No. Dios le vuelve a dar otra oportunidad y finalmente le cumple su promesa. Y su hijo, con su mujer, nace. Hay otro ejemplo claro, y es David. Siendo el gran rey David, asesinó y adulteró. Adulteró es acostarse con una persona que no es su mujer, o, estando soltero, acostarse con una mujer casada. Eso es adulterar. Pues David asesinó y adulteró. ¿Y qué hace Dios? Le quita la corona. ¿Qué hace Dios? A la larga hace venir a un profeta. Y por un profeta Dios le habla a David para que se arrepienta. Y le vuelve a dar otra oportunidad. ¿Nos está haciendo pensar algo todo esto? Yo he escuchado a mucha gente decir: he pecado, he adulterado, he fornicado, he abortado, he mentido, he insultado y ya no tengo perdón de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde vemos a ese Dios de condenación? Yo no lo veo. Yo estoy viendo a un Dios de amor. A un Dios que antes de dar una segunda oportunidad, da la opción de arrepentirse. Pero nos da esa segunda oportunidad porque nos ama. Otro ejemplo que también hemos hablado en otras ocasiones de él es Elías. Elías se escapa, sale huyendo de Betsabé y se esconde en una cueva y quiere morirse y maldice el día, así como parecido a Job, ¿verdad? Maldice el día, que ¿por qué? Yo quiero morirme, yo no valgo para nada, yo no quiero estar aquí. Pero Dios, ¿qué hace? ¿Tira piedras a la cueva y lo deja ahí encerrado? No, Dios manda un ángel ahí al desierto, a la cueva, y le vuelve a dar otra oportunidad. Y quien lo perseguía ya no lo mata. Ese es nuestro Dios, un Dios de oportunidades, un Dios que no se cansa de extendernos la mano y de llamarnos para que vengamos a Él. Ese es nuestro Dios, ese es mi Dios, ese es el Dios en el que yo creo. Otro ejemplo claro que podemos encontrar, otro profeta que los niños conocen, Jonás. Jonás, ese profeta que Dios manda, él decide no ir, coger un barco y largarse a otro sitio por desobediente, por hacer lo que a él le placía y no hacer lo que el Señor le había llamado a hacer, pudiendo Dios haber cogido a otro. Claro que le hubiera dicho: pues anda, que te trague el pez y que te quedes ahí, cojo a otro más obediente que tú, otro que lleve más años en el Evangelio que tú. No. Dios lo guarda dentro del vientre del pez 3 días, a oscuras, con peste. Imaginaros lo que se encontró dentro de ese animal. Y Dios lo saca de la muerte, de la boca de la muerte. Dios lo saca, lo guarda y le da otra oportunidad. ¿Y qué hace Jonás? Va allí donde Dios le había mandado a Nínive a predicar. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Ah, pues tú no vas, no pasa nada, fuera, mando a otro.
que hay muchos creyentes de muchos años en las iglesias. Hay mucha gente espiritual. Hay mucha gente madura en el Señor. Dios coge, escoge y elige a quien Él quiere, en el tiempo que Él quiere, y da las oportunidades que necesitamos que nos dé. Otro ejemplo que podemos encontrar es Sansón. Dios le da un don de fuerza, le da ese regalo que nadie más tuvo, de que si se dejaba el pelo crecer, esa fuerza nunca se le iría. ¿Y qué hace Sansón? Sansón está viviendo como vive este mundo. Sansón es un mujeriego. Sansón se pasa de fiesta en fiesta después de hacer su trabajo. Sansón desobedece, se enamora de una mujer filistea, que él no estaba para enamorarse de una filistea porque lo tenía prohibido. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. Se enamora de Dalila y le confiesa ese secreto, ese don que Dios le da. Se queda sin secreto, pierde su consagración, su santidad, su relación con Dios, pierde los ojos, pierde todas las oportunidades, aparte de perder el pelo. ¿Pero qué le pasó luego a Sansón? Que le volvió a crecer el pelo, volvió a tener fuerza, volvió a tener consagración y relación con Dios. Dios le dio la mayor oportunidad de salvar al pueblo de Israel con los filisteos y lo logró. Ahora, otro ejemplo que voy a poner, sabemos que no es un personaje, es una parábola, pero la voy a poner también como ejemplo, y es la parábola del hijo pródigo. Si ese niño, si ese joven que se apartó a vivir la vida, no hubiera creído en las oportunidades de Dios, de su padre, ¿hubiera vuelto? No. Él guardaba la mínima esperanza de que el padre lo esperara y lo perdonara. En el momento que estaba junto a los cerdos, que había perdido todas sus oportunidades, él creyó que había una más. Y eso nos debe de pasar a nosotros también. Cuando este mundo nos dice no, cuando los médicos nos dicen no, cuando la economía nos dice no, cuando todo eso dice no, hay una voz que dice sí, levántate, que tienes una nueva oportunidad. El hombre no tiene lo que Dios tiene. Dios tiene la gracia y la aplica. Y nosotros la gracia solo la aplicamos cuando nos conviene y de la manera que nos conviene. La misma gracia y misericordia que Dios tiene para darnos oportunidad, hemos de aprender a tenerla con los demás. El que te juzga cree en la gracia, claro que cree en la gracia. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos con hermanos en la fe, con personas que creen en Dios igual que nosotros y son los primeros en juzgar? Ellos siguen creyendo en esa gracia poderosa de Dios, pero el problema o el error es que consideran que tu pecado es más grande que el de ellos. Entonces solo aplican la gracia para ellos, no para los demás. Y la gracia es abierta y gratuita para todos aquellos que quieran recibirla. Dios te espera con los brazos abiertos, como el Padre esperó al Hijo pródigo. Dios espera a levantarte de entre las aguas cuando tú mires el problema y te hundas. Hay otros ejemplos que podemos encontrar en la Biblia.
gente que pecó deliberadamente, sabiendo lo que estaba haciendo, y aún así Dios le dio una segunda oportunidad. Samuel, ese joven que no entendía que era la voz de Dios, tuvo su oportunidad. Dios había escrito algo sobre él. Jacob, cada uno de los ejemplos que nosotros hemos hablado hoy son ejemplos claros de que hagamos lo que hagamos, si hay por supuesto un arrepentimiento genuino dentro nuestro, Dios nos da esa segunda oportunidad. Y cuando me preparaba, cuando yo analizaba cada uno de los ejemplos, me acordaba, ¿no?, cuando uno tiene bebés recién nacidos y esos bebés pues tienen pañal, ¿verdad? Y todos sabemos qué pasa en los pañales. Las que ya tenemos a los niños, ¿cuántos pañales hemos limpiado? Que no nos hubiera gustado limpiarlos, pero no había nada en ese bebé cuando lo mirábamos que hiciera, que no nos moviera a misericordia. Ese bebé nos movía a tener misericordia y limpiarle el pañal todas las veces que fuera necesario. Y eso, que somos malos padres. Y cuando digo malos padres, que se entienda, somos personas malas, tenemos el pecado dentro de nosotros, no somos perfectos ni santos, a eso me refiero. Pues si nosotros, teniendo maldad, nos mueve a misericordia limpiar un pañal sucio, porque vemos la carita a nuestro bebé, nos mueve el amor, nos mueve eso que se nos despierta, ¿qué no va a hacer el Padre bueno con nosotros? ¿Cómo el Padre bueno no va a dar una segunda oportunidad? ¿Cómo el Padre bueno no va a hacer lo posible para que tú y yo podamos llegar a cumplir la meta con las oportunidades que necesitemos? La gracia de Dios nos ha de llevar al arrepentimiento. Esa es la clave. La clave no es pecar. No es no pecar, perdón. La clave es no ser perfectos, porque es que nadie va a dejar de pecar. Nadie va a dejar de ser imperfecto aquí en esta tierra. Nadie lo va a conseguir. Nuestra clave es que esa gracia en la que nosotros creemos nos mueva al arrepentimiento y decir, ¡buf! ¿Qué he hecho? La he liado. Y aprender a pedir perdón. Una vez que el Señor nos pone la oportunidad de arrepentirnos, nos vuelve a dar nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para obedecerle, para cumplir su propósito y su llamado. Claro, es una palabra sencilla, pero creo que es una de las más difíciles de poder aplicar a nuestra vida. Yo no voy a hablar más porque hasta aquí ha llegado la palabra. Normalmente el estudio bíblico suele durar unos 40 minutos, pero esta es la palabra que el Señor quiere hoy. Yo decía, Señor, ¿no hay más? No hay más. Yo desde aquí, desde el estudio bíblico, os animo a que por mucho que creáis que el Espíritu mueve nuestras vidas, es real. El Espíritu mueve nuestras vidas. Pero ¿sabéis algo? El Espíritu nos movió a más de 400 autores. 400 autores. Les inspiró a través del Espíritu Santo y dejó reflejado todo aquello que está aquí escrito. Esto es nuestra vida. Esto ha de ser nuestro pasaporte. Esto ha de ser nuestros papeles de residencia. Esto tiene que ser nuestra identidad. Esto es nuestra vida. Son nuestras instrucciones. Y yo os animo a que la escudriñéis, a que podáis experimentar qué se siente cuando Dios te habla directamente de lo que aquí escrito está. Y por supuesto,
Dios sigue hablando en este tiempo. Dios sigue concienciando en este tiempo. Dios sigue ahí trayendo nuevas cosas a nuestra vida, por supuesto. Pero no nos abandonemos. No nos olvidemos de la Biblia. Está claro que esto es palabra escrita y que si nosotros no le damos el sentido que tiene, no sirve para nada. Que el Señor os bendiga grandemente. Espero que estos ejemplos, espero que estas palabras, espero que lo que Dios hoy quiere hablarte, lo hayas podido captar, porque yo así lo he hecho y seguiré haciéndolo. Así que nos vemos el domingo, en la reunión del domingo, y os agradezco una vez más que estéis ahí. Bendiciones.